Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La lectura de hoy corresponde a nuestra unidad 12 sobre nuevas expresiones culturales. Y procedo a dar lectura al texto como de costumbre. Arte y economía. El arte es parte de la cultura y también es parte importante de la economía y por lo tanto del desarrollo. Hay un mercado internacional de las élites donde las obras de arte llegan a tener altísimos precios. La concurrencia a los museos es cada vez mayor en todo el mundo, claro, antes de la pandemia. Ahora la situación ha cambiado muchísimo, pero este texto fue redactado antes de la pandemia. La visita a lugares artísticos forma parte inseparable del turismo nacional e internacional. Las corporaciones globales hacen grandes inversiones en museos y exhibiciones de arte. Lo mismo sucede con los conciertos de la música denominada clásica o selecta. Grandes capitales están detrás de los grandes conciertos y también muchas veces grandes fundaciones, pero esas fundaciones recuperan sus fondos a través de un movimiento económico que es muy grande. En nuestros tiempos, el arte ha dejado de ser una característica de las élites. La televisión, el cable, el internet difunden conciertos que antes eran exclusivos en todo el mundo. Los museos pueden también ser visitados de manera virtual, sobre todo ahora que estamos en pandemia. Hay también un arte masivo que se vincula con el entretenimiento en la producción en gran escala de discos y de composiciones para conciertos que tienen una asistencia multitudinaria. En el Perú, el arte es parte inseparable de las actividades populares. Se realizan en el país cerca de 3.000 fiestas populares al año, entre patronales, procesiones, carnavales y rituales que mueven grandes cantidades de dinero. Eso está suspendido por este año, pero en algún momento retornará. Música, baile y danza van casi siempre juntos. Los instrumentos precolombinos se mezclan con los contemporáneos, las antaras o las zampoñas, con las trompetas de terracota, los pututos, el acordeón, el clarinete, el violín, el arpa, el saxofón, en fin, instrumentos que ahora se han convertido en muy populares en los barrios y en los Andes. Hay que incluir también a todos los instrumentos del rock, sobre el cual hablaremos más adelante. En la actividad cultural popular en Lima y provincias, en la ciudad y en el campo, todo se integra, se mezcla, lo tradicional con lo moderno, lo indígena con lo urbano o europeo, el entretenimiento con la economía, la gastronomía y la práctica masiva del alcoholismo con la inversión económica. El arte responde a lo utilitario y se convierte en artesanía, y la artesanía está al alcance de todos. En una sociedad donde todavía existen distintas formas de discriminación y separación entre grupos sociales distintos, la realidad cultural tiende hacia la conexión de las diferencias, la interinfluencia, la integración. A continuación, destacamos solamente algunos de los casos muy interesantes de expresiones artísticas que se han renovado en las últimas décadas. En música y rock sería imposible, no podemos hacerlo en este trabajo, una enumeración de los cientos o miles de grupos de rock que hay en el Perú. Desde los 60 se introdujo el rock. Les recomiendo que vean el video sobre la historia del rock que les he puesto en la página correspondiente de este curso. El rock tomó fuerza en la cultura juvenil y popular y pasó por muchas etapas
acompañando a la agitada vida social y política de nuestro país. El rock entró a los barrios populares de Lima y otras ciudades y se encontró con la ola migratoria andina. Fueron precursores bandas como los Mojarras, coexistieron e intercambiaron con lo que se llamó la música chicha de Chacalón y los chapis, y expresiones andinas que estaban llenando los coliseos y las fiestas provincianas de los barrios desde los años 50. Todo ello convergió con el graffiti, los carteles hechos en serigrafía y todo un conjunto de expresiones gráficas donde también están los murales populares pintados en los muros de las ciudades. También les recomiendo que vean una entrevista hecha por Radio Francia Internacional a Eliot Tupac, un muralista popular peruano, aquí en la página del curso. Estas actividades iban paralelas con la explosión de la gastronomía y todo ello fue convirtiéndose en un fenómeno que no era solo cultural, sino también económico, puesto que se movilizaban multitudes en los conciertos y fiestas provincianas. Las polladas se convirtieron en una forma de financiamiento de las familias en años en que estuvieron marcados por la crisis y la pobreza extrema. A continuación damos solamente algunos, muy dispersos, de los muchísimos ejemplos que se pueden citar. Ushpa, que significa ceniza en quechua, es un grupo que cultiva el hard rock y los blues en quechua. Fue organizado en Huamanga en 1993 por Freddy Ortiz e Igor Montoya, jóvenes músicos de Andahuaylas. De Ayacucho se trasladaron a Lima. Una de sus canciones más conocidas es Corazón Contento, original de los hermanos Aybar Alfaro. Es un eco de los pastores evangélicos que llegaron con música en inglés, mezclada con las terribles experiencias de aquella época de violencia. Freddy Ortiz nació en Onjoy. Era un niño campesino durante la época de violencia. Después se hizo policía y acabó dedicándose totalmente a una nueva expresión musical. Chachas Chay es otra de sus expresiones más populares. Otra de sus canciones más conocidas es una reinterpretación de un huayno peruano, originario de la comunidad de Chacra, entre los límites de Apurímac y Ayacucho. Es una gran comunidad productora de papas. Posteriormente tocaron los blues de los años 60. Ushpa ha vendido más de 80,000 unidades de sus 3 primeras producciones. La Zarita de Julio Pérez fue otra de las primeras experiencias del rock que incorpora imágenes andinas como los danzantes de tijeras. Fue formada en 1997 en el Agustino. Miki González formó su primera banda en los 80. Debido a la censura, ninguna disquera quiso editar su primer álbum, Puedes Ser Tú, en 1985. Siguieron La Marina está en Ayacucho, Donde están, Dímelo, dímelo y otras canciones. Acundum es un etno rock que incorpora la influencia afroperuana. Hoja Verde de la Coca fue vetada. Asimismo, los no sé quién y no sé cuántos marcaron allá por los años 80 una época de insurgencia juvenil desenfadada dentro de un clima de terror urbano, en tanto que Pedro Suárez Vértiz realizó una expresión romántica renovada. Todo eso es el pasado, que ya es cada vez más remoto. Esos fueron los comienzos. Después hubo una evolución y difusión del rock que, como repito, es imposible de sintetizar en unas pocas líneas. Artes plásticas. Las artes plásticas fueron incorporadas por distintos artistas, desde la nueva historieta con los superhéroes hasta la realidad terrible de los años de violencia en múltiples expresiones. Son notables las tablas de Sarwa y otras obras que mezclan el arte y las técnicas tradicionales
con la realidad lacerante que se vivió en los años de violencia. Enrique Casanto Shingari pintó el puma garza, la mujer araña, el hombre murciélago y otras leyendas y personajes de la mitología xánica, mezclándolas con visiones de la ayahuasca. Elliot Tupac, a quien ya me he referido, se apoderó de los muros y elevó la calidad del graffiti, ya elevándolo en realidad al mural. En realidad él no es un cultor del graffiti, sino del mural, mezclándolo con técnicas más depuradas de las artes plásticas. Joan Jiménez Suero, Lucía Cruz, Jade Rivera, Michelle Paredes, Jesús Camarena son otros excelentes grafiteros. El Super Chaco, un pintor renovador, se pintó a sí mismo o la imagen plástica que él tiene de sí y creó una abigarrada población de personajes. Son expresiones distintas unas de otras, pero pueden ser ubicadas dentro de la enorme trayectoria anterior de actividades que mezclan lo artístico, lo deportivo, lo económico. Desde los antiguos coliseos, el cachascán, la música folclórica, cantantes populares como los embajadores criollos, compositoras de clase media como Chabuca Granda o Alicia Maguiña, el vals renovado de Mario Cabañaro, difundido por la recordada disquera Sonoradio, los Daltons, universalmente conocidos, Eulogio Molina y los Millonarios del Jazz, la música protesta de los 70 con el aporte del compositor Celso Garrido Leca, el recordado grupo Tiempo Nuevo, la banda Río, la cumbia del ya mencionado Chacalón, de Chapulín, los Chapis, la etapa de los populares boleros cantineros de Julio Jaramillo, Pedrito Otiniano y Lucho Barrios. Recordemos también a la Pastorita Guaracina, el Jilguero del Huascarán, Dina Paucar, el Picaflor de los Andes, Raúl García Zárate, el Indio Maita, Corazón Serrano y cientos y miles de conjuntos y artistas que expresan y difunden sentimientos de gente común. Qué riqueza cultural la que tiene el Perú, es realmente incomparable. Las canciones de Augusto Polo Campos renovaron la música criolla y una de ellas, Contigo Perú, se convirtió prácticamente en un segundo himno nacional, en el himno nacional de esta época. Todo esto es ahora el pasado. El arte popular se ha expandido en miles de expresiones. Es parte de una realidad actual, porque lo que he mencionado en este texto son los precursores. Ahora estamos en una época que es prácticamente imposible de describir en un pequeño texto, pero la pongo aquí porque sostengo, y es algo que ustedes no deben olvidar, que la realidad cultural, artística, artesana, musical, dramática, dramatúrgica, porque tampoco hemos mencionado a los cientos de grupos de teatro joven que hay en los barrios de Lima y otras ciudades del Perú, es parte de una realidad que no se puede ignorar y cualquier política de desarrollo tiene que estar impregnada e imbuida de estas expresiones culturales. Muchas gracias. Aquí he dejado de leer el texto. Dejo de compartir pantalla.